Listo. Ahora vamos a ir con las lesiones meniscales. Como ya les estaba mencionando, los meniscos están cubriendo a la tibia. Tibia, cartílago de la tibia articular, y encima vienen los meniscos. Los meniscos vienen a ser como los amortiguadores de la rodilla. Si no hay meniscos, aumenta el estrés en los cartílagos tanto del fémur como de la tibia. Aumenta el estrés y vamos a tener mayor lesión de estos cartílagos y por lo tanto en el futuro una artrosis más precoz. Entonces estos son los amortiguadores. Por eso cuando hay una lesión de meniscos, lo que se hace es, vamos a poner acá repararlo, porque no les voy a decir todavía porque hay una pregunta más ahí. Se repara o no, se repara o se trata de arreglar en parte el menisco, está bien, pero no se saca todo el menisco, como antes sí se lo hacía, ¿no? Antes se sacaba todo el menisco, no estaba lesionado, se sacaba todo, ¿no? Ahora ya no. Ahora pues se trata de reparar o en todo caso remodelar, ¿no? Y eso también nos permite evitar el trauma tanto de la parte del cartílago femoral y el cartílago tibial que corresponde a la parte articular. Entonces nosotros tenemos acá la distribución del menisco, ¿no? El menisco tiene una forma de C, ¿no? El menisco tiene forma de C, ¿no? Y en ambos nosotros podemos ver el menisco, en este caso el menisco interno, y acá podemos tener el menisco externo, ¿no? Como pueden ver, el menisco externo tiene una forma más cerrada que el menisco interno, ¿no? Ya esto pues en algunos sitios se va a llamar como en C y en O, ¿no? Si yo tengo sospecha de una lesión de menisco, también tengo un examen que pues nos va a ayudar, ¿no? Y ese examen, como ya les había mencionado anteriormente, es la resonancia magnética nuclear. Este examen, la resonancia magnética nuclear, como hemos visto ya en los gráficos previos, es un estudio que nos va a dar un mayor panorama tanto a las lesiones meniscales como lesiones asociadas. Usualmente las lesiones de meniscos van asociadas con otro tipo de lesiones, ¿no? Las lesiones más frecuentes asociadas, como ya se suponen, son las lesiones de los cartílagos en la zona articular femoral y tibial. En algunas oportunidades se encuentran asociadas cuando hay traumas o cuando hay lesiones deportivas asociadas a lesiones o esguinces del ligamento cruzado anterior y lesiones en este caso del ligamento medial, ¿no? El ligamento colateral medial. Ahora nos vamos a meter en la parte de lesiones de los meniscos. Nosotros acá tenemos lesiones meniscales. Las lesiones meniscales van a ser de varios tipos. Ahorita vamos a ver un gráfico. Y una de ellas se va a llamar en asa de cubo, ¿no? Cubo, ustedes saben que los mexicanos llaman cubo al balde. Entonces, en asa de cubo o en asa de balde, ¿no? Ustedes han visto el balde, ¿no? Tiene su agarradera. Es como, ¿no? Como que se abre y se suelta, ¿no? Se abre y se regresa a su sitio. Es lo mismo acá. Entonces, cuando tenemos una lesión meniscal en asa de balde o en asa de cubo, esa parte que está saliendo hace esto, entra y sale, y por momentos va a generar dolor, especialmente cuando el paciente está realizando alguna actividad deportiva o está cargando peso o hizo una mala maniobra, se sueltan este asa, ¿no? Este asa se suelta y genera dolor. ¿Por qué? Porque está generando incongruencia articular. Cualquier cosa que está dentro de la rodilla
y está fuera de la parte anatómica, genera incongruencia articular. En este caso el AC cubo o AC balde se voltea y en algunas oportunidades el dolor es tan intenso y ya el paciente no puede ni siquiera flexionar la rodilla y se llama rodilla bloqueada, ¿no? Y el tratamiento es tratar de regresar eso con algunas maniobras a su sitio, ¿no? Y si no se puede, hay que dejarlo así y meterlo a sala, ¿no? Entonces, en este caso es una lesión vertical longitudinal. Ahorita vamos a ver las lesiones para que lo puedan ver. Muy bien. Quiero que se memoricen solamente dos formas de lesión. Dos formas. El menisco tiene dos medidas: su longitud y su espesor. ¿Está bien? A manera de una llanta, ¿no? A manera de una llanta cortada, vamos a llamarlo. Miren esto de acá. Esto es su longitud, porque empieza por acá. Todo esto, longitud es todo esto, ¿no? Entonces, una lesión a lo largo de este eje, ¿cómo se va a llamar? Longitudinal. Por ejemplo, acá tenemos una lesión longitudinal. ¿Está bien? Longitudinal. Acá tenemos otra lesión longitudinal más grande. Y acá tenemos otra longitudinal y acá otra más. Acá tenemos, estas son lesiones también longitudinales, ¿no? Longitudinales, pero que abarcan hasta la parte más interna, hasta la parte más interna. Y estas son lesiones de tipo radial, ¿no? Porque está yendo en el eje del radio, ¿no? En el eje del radio digamos, de esta forma semicircular, ¿no? Su radio, ¿no? Está yendo en esa forma. Entonces, dos tipos de lesiones: radiales, que van así, y las longitudinales, que abarcan la longitud del menisco, ¿no? Entonces, a estas lesiones, como ven acá, parece un asa, ¿no? De balde, ¿sí? Entonces, por eso se le llama asa de balde, ¿no? Asa de balde, ¿ya? A esta también le denominan asa de balde, eso también, ¿no? Pero esta es la más característica, ¿no? Cuando está separado, cuando aparece, ustedes si lo ven así, lo voltean, parece un balde, ¿no? Por eso le llaman asa de balde. Y estas son lesiones radiales. Otro concepto que voy a soltar ahorita es el siguiente. Menisco pues está, ustedes, si esta es la rodilla, ¿no? Menisco está echado, ¿no? Así informe C. Entonces, nosotros vemos, esta es la parte de adelante, se llama cuerno, porque parece un cuerno, ¿no? Cuerno anterior, y esta es la parte posterior, cuerno posterior. Cuerno anterior, cuerno posterior. Entonces, lesiones de cuerno posterior, lesiones de cuerno anterior. ¿Está bien? Listo. Entonces, volvemos otra vez a nuestra pregunta, ¿no? Ya saben la respuesta, pero igual, ¿no? Para que puedan responder. La lesión meniscal en asa de cubo o en asa de balde consiste en una rotura, ¿cómo sería? Vertical longitudinal. ¿Está bien? Vertical longitudinal, ¿no? ¿Y qué sería? Ya, esas son otras lesiones, después lo vamos a ver esto. Ya, y vertical radial, ¿cómo sería? Las radiales, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, acá viene una pregunta de concepto. En general, pues este tipo de preguntas, en realidad, no creo que les venga, ¿no? Pero de manera vamos a llamarle de cultura general, nosotros vamos a tener en este caso zonas acá del menisco. Zonas. Vamos a tener 3 tercios. El tercio externo, el tercio medial y el tercio interno del menisco. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión meniscal, tenemos que pueden abarcar las del tercio interno, la tercio externo y tercio medio, ¿no? Ahora, las del tercio anterior, hay otro tercio, ¿no? El tercio anterior también pues, se puede dividir en 3 tercios de manera longitudinal: tercio anterior, tercio medio y tercio posterior. Entonces, las que tienen indicación de reparación quirúrgica
son las de tercio exterior. Son estas de acá, las de tercio exterior. Estas son las lesiones meniscales que tienen, digamos, susceptibilidad para poder reparar. ¿Y por qué? Por lo siguiente. A ver, vamos a buscar un gráfico por acá. Vamos a buscar un gráfico. Ya, este gráfico está bien. Estos son los meniscos. Estos son los meniscos. ¿Está bien? Menisco externo y menisco interno, ¿no? Nosotros vamos a ver acá la parte del hueso, en este caso de la tibia, ¿no? Porque dependen del hueso de la tibia. Acá viene la rótula. Acá hay una serie de vasos, una anastomosis, que en conjunto se van a llamar las arterias y las venas geniculadas, ¿no?, de la rodilla. Y dentro de esa serie de vasos hay unas arterias que entran. ¿Qué pasó? Ya. Hay unas arterias que vienen por acá, por la parte de la tibia, y perforan toda esta parte. Y van a dar vascularidad a toda la zona lateral, toda la zona lateral de los meniscos. Acá, y la zona, en este caso vamos a llamarle lateral también, lateral interno, ¿no? Lateral interno al menisco interno, o sea, a la parte de los costados. Entonces, mientras más afuera, mientras más pegado a la parte lateral está la lesión, va a tener mejor vascularidad. Y esto de la vascularidad es lo que permite una reparación del menisco, porque va a cicatrizar, sé que va a cicatrizar. Pero mientras está la lesión más pegado hacia la parte interna, en este caso, ¿no?, interna de ambos, ¿no?, hacia la parte más medial, el tercio interno, va a tener menos vascularidad. Entonces, si se sutura, digamos, en esa zona, lo más probable es que no se desfibrose, no se una, ¿no? Ahora, las suturas meniscales se dan en eventos agudos. Tiene que ser agudo, tiene que ser rápido, ¿no? Igual como toda lesión vascular, ¿no? Preferible dentro de las 6 primeras horas, puede ser dentro de las 24 horas, un poco menor pronóstico 48 horas, hasta las 72 horas. Se menciona que hasta una semana se puede esperar para poder suturar estas zonas, ¿no? En cambio, las que están bien pegadas al medio, generalmente pues sabemos que no van a fibrosar bien, entonces se hace una remodelación, nada más, se saca esa parte. Entonces, las de reparación quirúrgica son, ¿cuáles? Las de tercio exterior, ¿no? Reparación, o sea, suturar. Las de afuera. Acá tenemos una serie de signos meniscales. Tenemos una gran cantidad, ¿no? Como pueden ver, tenemos Steinman 1, Steinman 2, Bragar, test de McMurray, test de Apley, test de Rocher, test de Badeau. De todas estas, ¿cuáles se tienen que saber? Esta de acá, el test de Apley. El test de Apley es el test, digamos, el gold estándar actualmente, ¿no?, para diagnóstico de lesiones meniscales. Nos va a dar entre un 70-90% en manos experimentadas de sensibilidad, ¿no?, o sea, que hayan los enfermos. El paciente se va a echar en la camilla, se va a echar tumbado, boca abajo, ¿no? Vamos a doblar la rodilla a 90 grados y a través del talón del pie y haciendo rotaciones vamos a presionar los meniscos, tanto interno como externo, ¿no? Entonces, ese es el test de Apley, ¿no? Test de Apley. Acá tienen la descripción, ¿no?, lo tienen por ahí, de Roche, Rebadol, para que lo puedan revisar. No, el test de Apley es el test más importante, ¿no? ¿Está bien? Esto también le llaman, como dice ahí, salto de Apley, también le mencionan, ¿no?, a este signo, porque el paciente salta de dolor, ¿no? Pues se despierta el dolor, de una manera aguda. Listo. Cuando tenemos una lesión de meniscos, tenemos
que el paciente va a venir con mucho dolor. Dice inclusive en algunas oportunidades, no puedo ya caminar. Entonces se le propone la cirugía. Antes, la cirugía consistía en abrir toda la rodilla, ¿no? Como actualmente se hace para colocar una prótesis. Se buscaba el menisco y se lo sacaba, ¿no? Todo el menisco. Actualmente ya no se abre la rodilla, ya no se saca todo el menisco. Se entra a través de un elemento que se llama artroscopio, ¿no? Similar al laparoscopio, ¿no? De cirugía de abdomen, ¿no? Similar, pero en este caso en la rodilla, ¿no? ¿Está bien? Entonces, actualmente se hace una artroscopía. Y acá nos han puesto artroscopía, 3 artroscopías. ¿Qué es lo que más se hace? A ver, vamos a ver. Meniscectomía total, o sea, se saca todo el menisco. Si el artroscopio en realidad de rodilla es mucho más fino, más delgado, más maniobrable que el laparoscopio de abdomen. Es mucho más delgadito, más fino. La resolución al final son iguales, ¿no? Depende de la máquina. Pero las pinzas, todas esas estructuras son más delgadas. También existe artroscopía de otras articulaciones, inclusive de mano. Hay artroscopía de mano. Y ya se imaginan las pinzas, ¿no? Y los elementos son mucho más delgados, ¿no? Muchísimo más delgados. En este caso, acá nos dice meniscectomía total. Ya no se saca todo el menisco. Eso quedó en el pasado. Entonces esta no es. Lo que se hace es meniscectomías parciales o remodelación meniscal. Por ejemplo, regresamos a nuestro dibujo. ¿Qué sucede si yo tengo esta lesión acá? Un paciente con esta lesión en la rodilla, cuerno posterior. ¿Cuál sería el tratamiento? Se mete el artroscopio, ¿no? Y el artroscopio se ve pues en vivo y en directo, ¿no? Es como si yo estaría entrando a este salón, ¿no? Y digo, acá falta una silla y la pongo, ¿no? Entonces acá se entra con el artroscopio y se ve la lesión. ¿Qué es lo que se hace? Hay unas pinzas, ¿no? Un elemento para poder raspar también. Y se saca toda esta puntita y se remodela. Y se deja como un huequito acá, ¿no? Pero liso. Entonces sé que esto ya no va a voltearse, ¿no? No va a generar dolor. Y no va a lesionar, porque esto mientras que está bailando genera también lesión en la parte condral, femoral, y también en la parte femoral, perdón, en el cartílago tibial. Entonces se remodela. Ese es el tratamiento. Meniscectomía parcial, porque se saca un pedazo de menisco, o remodelación meniscal. Y si tengo esta lesión radial, igualito. Me sigo así y saco toda esta parte. Y dejo como un comido acá, ¿no? Como si hubiera comido. Así. Y sé que eso ya no va a molestar. Eso es lo que más frecuentemente se hace. Meniscectomía parcial, artroscópica o remodelación. Muy raramente se hace sutura y reparación artroscópica. Como les digo, esto lo mejor es hacerlo agudo. Y cuando hay lesiones solamente en las partes laterales de los meniscos, que es donde mejor va a ir la sutura. Muy bien. Ahora, dentro de las lesiones de meniscos, así como hemos visto lesiones agudas, van a haber lesiones crónicas, ¿no? Dentro de las lesiones crónicas, van a ver la siguiente. Por ejemplo, en un paciente que tiene una lesión meniscal, ¿no? Y pues no quiere o no tiene a veces el dinero, ¿no? Porque a veces también es problema de dinero, ¿no? No quiere, no puede hacerse el tratamiento definitivo que es la remodelación meniscal, ¿no? En este caso, lo más frecuente. Y genera mayor lesión de la parte condral, inclusive de la parte ósea. Y puede llevar a una artrosis más severa y más acelerada que en otros pacientes que no tienen este tipo de lesiones. Junto con todas estas lesiones hay unas lesiones que se llaman quistes, que son lesiones degenerativas también, que van acompañadas de dos tipos de lesiones: lesiones meniscales y lesiones de tipo artrósico. Tipo artrósico también pueden generar los quistes.
y el quiste pues es como una hernia del menisco, como una hernia del menisco. Y esto pues más frecuentemente, ¿dónde se dará? En el menisco externo. Este es el lugar donde mayormente se dan las hernias meniscales. Muy bien. Vamos a ver esto y después vamos a rezar para dar algunos conceptos de meniscos. Miren esta resonancia magnética. Miren cómo el menisco se ha herniado, ¿no? Es un quiste. Es un quiste, ¿no? Un quiste de menisco, un quiste parameniscal y aquí con una protrusión. Y esto también genera dolor. Genera dolor. Y si ustedes se dan cuenta, este paciente pues tiene signo de artrosis, ¿no? Tiene signo de artrosis acá. Tiene picos del oro, ¿no? Tiene deformación de la cavidad articular. Este paciente pues probablemente haya llegado a esto por un problema artrósico primario, ¿no? Una abuelita de repente de 60 años, ¿no? Muy bien. Ya, antes de ir con fracturas de tibia, vamos a repasar algunos conceptos de meniscos. Ya, este concepto ya lo saben, ¿no? Acá vamos a ir con algunos conceptos para que se pueda quedar claro y puedan sacarte de repente algunas preguntas que no están contempladas acá, ya conociendo la parte anatómica y conociendo la parte sintomática. El menisco interno, que vamos a tener acá, tiene la forma de una C. Eso es lo que dicen los libros. Y el menisco externo tiene la forma de una O. ¿Ya? El menisco interno es el que más frecuentemente se lesiona. Más frecuentemente se lesiona. Y el menisco externo es el que menos frecuentemente se lesiona. Y esto obedece también a algunas particularidades. El menisco interno es, en comparación con el externo, más incompleto. Más incompleto. Más incompleto. Aparte de eso, el ligamento medial, acá no se ve el ligamento medial, acá se ve el ligamento medial. El ligamento medial prácticamente está pegado al menisco. Está unido. Entonces, si el menisco interno quiere escapar de alguna lesión, no puede porque el ligamento medial está adosado al menisco. Entonces, se va a ir con él, se va a quedar ahí, se va a ir con él. En cambio, el menisco externo, si hay algún movimiento, digamos, brusco así, se va a acomodar. Porque como... Quiero que vean esto de acá. Vamos a regresar todo, no importa. Ya, como ustedes pueden ver acá el peroné con el fémur, el ligamento lateral está, miren, está afuera, el peroné está afuera, pues, ¿no? Entonces el ligamento externo está prácticamente afuera, el interno está pegado acá, acá está unido. Entonces, en los movimientos, este se va a ir con todo el ligamento medial y va a tener mayor lesión, ¿no? Y el externo, miren, es más completo, está libre, ¿no? Está libre. Y una forma, pues, de acordarse esto de acá es y este soporta mayor carga también, ¿no? Ustedes pueden ver el cóndilo femoral medial. El cóndilo femoral medial es un poquito más prominente que el externo. Entonces, prácticamente la mayor cantidad de fuerza lo va a llevar el menisco interno. Entonces, este es el ligamento, el menisco es el que más se va a lesionar. Así como los internos, ¿no? Así es lo que yo le pongo su analogía. Los internos son todavía incompletos, ¿no? Están adosados, pues están ahí a obedecer todo y encima tienen un montón de carga, ¿no? Para que se acuerden. En cambio el externo es completo, está libre y tiene menos carga. Porque lesión de meniscos también puede ser que venga el menisco que más frecuentemente se lesiona. ¿Alguna pregunta con respecto a toda la parte blanda?
de la rodilla. Ya, vamos ahora con las fracturas, en este caso fracturas de tibia. Vamos a iniciar con la parte de diáfisis. En la sesión anterior les estaba mostrando algunas imágenes de las fracturas de tibia proximal, ¿no? Del platillo. No sé si se recordarán, habíamos mencionado una clasificación, ¿no? Donde habíamos visto pues lesiones prácticamente de la zona del platillo tibial, ¿no? Estas fracturas de platillo tibial, antes de entrar a diáfisis, estas fracturas de platillo tibial, o sea, de la parte de la plataforma tibial también, como les dicen así, está en estrecha unión con los meniscos y los ligamentos. Entonces, una fractura en esta zona de arriba de la tibia usualmente se asocia a lesiones de ligamentos y se asocia a lesiones también de meniscos, ¿no? Entonces, mientras más grave sea la fractura, más va a comprometer la parte, las estructuras blandas. En cambio, las fracturas de diáfisis prácticamente pues van a ir lesiones solas, no lesiones asociadas. Entonces el pronóstico va a ser, digamos, un poquito mejor, porque no compromete una articulación, como si lo hace las fracturas más proximales. Las diáfisis, ¿no? Como ya habíamos mencionado anteriormente, las partes de los huesos, es la parte larga del hueso. La parte larga es la diáfisis, en huesos largos. Y en la parte de la tibia nosotros lo vamos a dividir en tres. Casi todos los huesos los dividimos en tres en general. Prácticamente todos los huesos largos. Tercio proximal, tercio medio y tercio inferior o distal. Entonces, según la anatomía de la pierna, ustedes pueden ver, nosotros tenemos prácticamente en el tercio proximal todos los músculos, ¿no? En la parte posterior, inclusive en la parte anterior. Y hay una parte libre que está solamente cubierta casi en toda la parte medial por solamente, como dicen, ¿no? Pellejo nomás, ¿no? Piel y tejido celular subcutáneo, muy delgado. Entonces, cuando yo tengo un problema en la parte más superior, tengo más músculo y tengo más aporte sanguíneo. El aporte sanguíneo para todo lo que es traumatología es muy importante. Como yo les mencionaba, los meniscos, acá también, el hueso. Mientras mayor vascularización tiene, es mucho mejor. La fractura va a consolidar más rápido, va a tener mejor pronóstico. Mientras menos vascularización tiene, va a ir peor. O sea, en la parte distal, ustedes ven, está prácticamente hueso y piel y tejido celular subcutáneo, y en la parte posterior prácticamente solamente paso de tendones, que también tienen poca vascularización, y esto da el pronóstico también. Entonces, en el tercio medio, digamos, más o menos, ¿no? Mejor en el tercio proximal, más o menos en el tercio medio, y peor pronóstico las distales. Y si nosotros vemos, las fracturas distales están asociadas a la zona del tobillo. Entonces, cuando tenemos fracturas de tibia, tenemos peor pronóstico en las fracturas distales. Ahora, acá hay que diferenciar la parte de la tibia, sacando al malleolo. Hay una parte, ustedes se tocan acá en la parte de adentro, tienen una bolita, ese es el malleolo interno. El malleolo interno vamos a sacar, vamos a tomarlo, digamos, de manera independiente al resto de fracturas de tibia. Cuando hablamos de tercio distal, generalmente nos referimos a la parte más articular o la parte del mismo hueso, del hueso, de la parte más gruesa del hueso, que le llamamos plafón, ¿no? O también le llamamos pilón. ¿Han visto el pilón? Un pilón tiene esa forma, ¿no? Básicamente nos referimos a esto. En cambio, el malleolo generalmente se toma como una fractura aislada, ¿no? De tobillo, aparte. Entonces, las de peor pronóstico son esta parte del pilón tibial. A eso se refiere. Teniendo ese concepto, entonces es fácil responder esta
esta pregunta, ¿no? ¿En qué nivel de la diáfisis tibial consolidan peor las fracturas? ¿Las de tercio superior? No. ¿Las de tercio medio superior? Tampoco. ¿Tercio medio? Tampoco. ¿Tercio medio inferior? ¿O tercio inferior? En este caso sería tercio inferior, ¿no? Las de más abajo consolidan peor. O sea, tienen peor pronóstico. Y peor aún cuando son fracturas expuestas. Una fractura expuesta es un hueso que se ha roto, y aparte que se ha roto, ha salido un fragmento óseo en contacto con la superficie de la piel. Esa es una fractura expuesta. Una fractura en tercio distal, tercio inferior, y expuesta, mucho peor pronóstico que otra fractura en otra zona de la tibia. ¿Qué deformidad en una fractura diaficiaria de tibia es menos tolerable tras la reducción? Ya. Ahora, nosotros vamos a ver ahora la parte de la reducción. Cuando nosotros hablamos de reducción, ya, antes de eso, para que una fractura consolide necesitamos algunos elementos. Primero viene la parte de la reducción. Nosotros tenemos una fractura generalmente viene desplazada. Entonces, regresarlo a su sitio y dejarlo, digamos, alineado a la vista, eso se llama reducción. Esa es la primera etapa para poder consolidar una fractura. Primero tiene que estar bien reducida, reducción. Segundo, si ya lo reduje, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inmovilizar. Para eso se pueden usar aparatos externos, como pueden ser los yesos, o pueden ser aparatos de osteosíntesis, ¿no? Pueden ser fijadores externos, clavos endovasculares, placas, tornillos, etc. Entonces, primero, buena reducción, buena inmovilización con un aparato, sea cual sea, y tercero, buen aporte sanguíneo. Un aporte sanguíneo adecuado. Con esos tres elementos, buena reducción, buena inmovilización sobre un buen aporte sanguíneo, igual buena consolidación. Ahora, miren esto de acá. Miren la pregunta, dice, hay una deformidad en una fractura diaficial de tibia. ¿Eso qué quiere decir? Si ya nos habla de una deformidad, quiere decir que ya he reducido, ¿no? Dice, ¿qué deformidad de una fractura diaficial de tibia es menos tolerable tras la reducción? Si he reducido mal la fractura, me puede quedar el hueso haciendo un valgo, un varo, se puede ir hacia adelante, un antecurvatum, o puede ir hacia atrás, un retrocurvatum. Y nos dicen cuál es menos tolerable. O sea, con cuál el paciente no va a poder caminar bien. Cuando se va hacia afuera, hacia adentro, hacia adelante o hacia atrás. O todos por igual, menciona. Entonces, acá tenemos que tener primero algunos conceptos. Valgo es cuando la parte distal se va hacia afuera, ¿no? Valgo. Por eso las personas valgas son las que caminan, ¿no? Abriendo un poquito los pies, ¿no? Con las rodillas hacia adentro y los pies hacia afuera. Valgo. Varo es hacia adentro, ¿no? Antecurvatum es la parte que estamos refiriéndonos se va hacia adelante. O sea, en este caso la fractura se fue hacia adelante. Y recurvatum es se fue hacia atrás. Nosotros acá tenemos que el valgo, a ver, ustedes imagínense, una persona caminando con un valgo, ¿no? ¿Podrá caminar o no podrá caminar? ¿Podrá caminar? Probablemente sí, ¿no? Si tiene un antecurvatum un poquito hacia adelante, ¿podrá caminar o no? Probablemente sí. Si tiene un recurvatum, también probablemente se pueda caminar. Pues si tiene un varo,
¿no? Y de repente es un poco marcado, se va a estar chocando con el otro pie, ¿no? Va a caminar tropezándose. Entonces esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, manera como para que puedan ver también, de manera práctica, el varo en el caso de la tibia es el menos tolerado por ese motivo, ¿no? Por ese motivo. Por eso, inclusive, cuando hay algunos problemas, digamos, de inestabilidad en algunos pacientes, se coloca un ligero valgo a propósito para que el paciente pueda, digamos, tener un pequeño sostén, ¿no? Un pequeño sostén. Ahora, el antecurvatum, el recurvatum, el varo y el valgo tolerables son de 10 grados, ¿no? En general. Pero el menos tolerable, como dice acá, el menos tolerable es el varo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a estar chocando. Se va a estar chocando ¿no? Va a tropezarse, tiene más predisposición a caerse. Entonces, ese es el motivo de esa pregunta y, bueno, su respuesta.